Y esto huele a cadáver de burro. O sea, hace un olor esta cabina que yo no sé cómo no se ha muerto él. Buongiorno desde Francia. No, desde Italia. Hostia. Perdón, me acabo. Tío, has roto el cartón. Me he emocionado. Pues nada, estamos. Paqueta. Buongiorno desde Italia. Si el otro también. Vale. Bueno, total, nos vamos a salir de la ciudad, nos tengo que coger de autobuses porque si no es imposible ir a la autostrada y a ver si tenemos suerte. Sí, porque vamos a estar bastante... Solo para salir, lo que pasa en las grandes ciudades, vamos a estar muchísimo rato y se nos va a hacer eterno y vamos a empezar el día tarde como siempre. Pero bueno, objetivo, llegar hoy a Eslovenia. Bueno, Eslovenia. pues para mí triste, ¿vale? Para mí Eslovenia. Remember. Vamos a darle. Vamos a darle. Yeah, per favore, llevarnos a la Venecia. Per favore. Para toda mi gente, por favor. ¿Cómo dice mi gente de onda? Con la O. O, con la F de Venecia. ¡Nos han cogido! ¡Por favor, no me lo creo! ¡Nos llevan a Venecia! ¡Nos llevan a Venecia! Vale, va, por favor, ayuda. No, ese no. ¡Vámonos ya! Pues al final hemos tenido la suerte de nuestra vida. Hemos encontrado a Eduardo, que también había hecho autostop y por eso nos ha cogido. From Verona to Venice with love. Nueva localización. Aquí estamos en la rotonda y Jorge lo está dando todo, ¿verdad, Jorge? Todo, pero todito todo. A ver si tenemos suerte y llegamos a Trieste, o si no, dormiremos en esta bonita gasolinera que por una vez está bien ubicada. Tanto bailecito y cancioncita tuvieron su recompensa. Paró una autocaravana que nos llevaría hasta nuestro próximo destino. ¡Wow! ¡Hi! Realmente no estaba sonando esta canción, pero nos hacía bastante gracia con el gesto y encajaba para nuestro primer viaje en autocaravana. Bueno chicos, pues vamos a dormir ya, que es tardísimo, estamos reventados la verdad. Y ya mañana la intención es cruzar Croacia y Eslovenia. Eslovenia y Croacia. El orden no altera el producto. Y llegar a Serbia. Pero igual somos demasiado... Es muy ambicioso, no creemos que podamos hacer tanto, pero bueno, mañana a las 8 ya estamos levantados. No lo crees tú, yo sí que creo. Y a darle duro a ver hasta dónde llegamos. A Serbia. Buenas noches. Y gracias por seguirnos. Y gracias por seguirnos. Buenas noches, chicos. Buenas noches, chicles. Buenas noches. Espera, vamos a repetirlo. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Espera, una vez. Buenas noches, chicos. Buenos días, ya hemos llegado a Eslovenia. Caterina nos ha hecho el favor enorme, nos ha recogido a las 8 de la mañana cerca de donde nos alojábamos y nos han traído ya aquí a Eslovenia, que estábamos solo a 10 minutitos de la frontera y vamos a empezar el día haciendo autostop a ver qué tal se nos da. Dicen que aquí es mucho más sencillo que en Italia y vamos a ver si hay suerte. Buenos días. Estas son 3 kilos más. Esta es un poquito más pesada, estas son 23 y 20. Ya estamos en un coche, hemos estado esperando como media horita o así, con un calorazo que hacía impresionante y nos ha cogido Boban. ¿De dónde? Boban, de Bosnia. Vale, espera, volvamos a empezar. Boban, que es serbio, y nos lleva hasta la capital, hasta Ljubljana. Pero realmente es bosnio. Pero realmente es bosnio y me he equivocado, pero bueno. Sí, via Nepal. Vía Nepal. Ljubljana, Petro, ¿Ok? Bueno, estamos hablando con Boban ahora, claro, entre mi bosnio nivel C2
y el suyo que es C1 pero está sacando dos. No nos entendemos, bueno, nos acabamos entendiendo, Hablamos, ¿no?, con señas. Él nos acababa de decir ahora que tenía 3 gatos, que le encantan los animales, y él intentaba explicarnos que les daba de comer, claro, y nosotros entendíamos que se comía los gatos. Pero no, al final no se los come, pobre. Bueno, nuestro amigo Bobak. ¿Boba qué? Boban, pero Boban Vale. también era un poco. Nuestro amigo Boban nos ha dejado aquí en una parada de servicio al ladito de Ljubljana. Y ya vamos a esperar aquí un ratito a ver si tenemos suerte y llegamos prontito a Zagreb, que es nuestro objetivo. Y como sigues grabando, nuestro objetivo real es Serbia, pero es ser muy optimista. Sorry, what's your name? Erwin. Erwin. E-R-W. Y gracias a Erwin y Dusan, en tan solo un día habíamos conseguido cruzar toda Eslovenia y gran parte de Croacia. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Have a nice day. Hoy está siendo nuestro día de suerte. Llevamos ya 500 kilómetros. El día que mejor nos ha ido desde que empezamos. Y ahora mismo estamos parados en una estación de servicio en Croacia, ya muy cerquita de Serbia, y a ver si tenemos suerte y nos pueden llevar. Pero va a estar un poco chungo. Y tras un rato de espera, tuvimos bastante suerte. Pasó una pareja que nos llevó hasta las puertas de Belgrado. Primera noche que vamos a acampar. Estamos aquí en un huequito con las chicharras y me dispongo a poner la tienda. ¿Por dónde empezamos? Por lo más delicioso. Pues yo voy a empezar por el yogur. ¿Cómo has dormido, Jorge? Aquí en este trocito de hierba de autocaravana. Pues mira, no voy a decir que ha sido el mejor día de mi vida, porque yo tengo muy mal dormir, y entre que enseguida la luz toda la madrugada, los coches de la autopista, y porque las colchonetas eran cómodas, que si no, destrozado, y aún así estoy reventadete. Y ahora nos queda andar, ahora tenemos que andar un rato largo con esto a la espalda hasta encontrar un cartón para poner Nis, que es final de Serbia, o Sofía, o hasta que nos recoja alguien, pero un ratito, así que vamos para allá. Habíamos leído que era súper fácil hacer autostop en Serbia, pues confirmamos. Hemos salido del camping ese y hemos sacado el dedo, y en 2 minutos ha pasado ya un coche y nos ha traído hasta una gasolinera. Y vamos a empezar a salir, vamos a intentar que nos lleven desde aquí. Ya estamos en otro coche, ya nos ha recogido Iván y nos ha hecho el favor enorme. Nos lleva a toda la señora 10-15 kilómetros, pero vamos, se ha ofrecido enseguida, hemos esperado a su amigo. Es genial, la gente aquí de momento un 10. Thank you so much, we really appreciate it. Thank you so much. Goodbye. Bye. See you next time. Pues ya no me caen tan bien los serbios. Llevamos aquí 1 hora y pico en una estación de servicio. 2 horas. 2 horas de Jorge, y no para nadie. O sea, todos van con niños, absolutamente todos. También es normal que hoy es sábado, y luego todos llevan un montón de ropa. Y nada, estamos aquí un poco ya deprimidos porque nos está recordando Italia, esto de estar tanto rato esperando, y un poquito desmotivados de ver que no para ni el tato. Y la verdad que el tato nunca apareció. Quienes sí que lo hicieron fue una agradable familia que nos llevó hasta la siguiente gasolinera, donde nos recogió Alexa, aunque por su aspecto nadie diría que ese era su nombre. Pues ya dejamos Serbia. Esta mañana, anoche dormimos en casa de nuestro host, Nenad, y nada, esta mañana hemos tenido mucha suerte, nada más salir ya por el centro de la ciudad. Aún no habíamos salido del centro de Nis y nos ha recogido un señor. Son las 10 de la mañana, hemos salido tardísimo, pero ya estamos subidos en un coche. Ha sido muy fuerte porque no estábamos haciendo autostop y nos ha visto y nos ha parado y nos ha dicho que a dónde íbamos. Claro, o sea, en mitad de la ciudad. Empezamos súper bien. Nos ha dejado en el borde, en la puerta del peaje, y ahí hemos esperado un poquito, pero luego han pasado 2 señores también encantadores, nos han traído hasta la frontera. Ellos vivían en el pueblo fronterizo, nos han traído aquí al borde y estamos ya en el borde para cruzar a
a Bulgaria. Ya otra vez por fin tener internet, tener datos y ya intentar cruzar Bulgaria lo antes posible para ya empezar en Turquía y acabar esta primera etapa de nuestro viaje. Adiós, Serbia. Cruzar la frontera de Serbia a Bulgaria ha sido súper sencillo, 5 minutitos caminando, y luego hemos tenido la suerte de estar 5 minutos esperando y ya nos ha cogido una pareja. Lo malo es que nos ha traído, bueno, lo bueno es que nos han cogido y lo malo es que nos han llevado hasta Serbia, hasta Serbia, es que estoy muy cansada ya, hasta Sofía. Lo malo es que nos han dejado por el centro, bueno, por el centro, no centro, pero bueno, en la ciudad, y es gigante. Y ya estamos derrotados, estamos intentando ir a esta ciudad que es bastante grande y está ya camino de Turquía, y a ver si tenemos suerte, pero nos queremos morir ya, hoy está siendo un día muy duro. Sí, lo llevo. Todo, vamos. Y tras caminar unos cuantos kilómetros por Sofía, llegó Ercan, quien nos llevaría a la ciudad de Plovdiv para pasar allí la noche. Buenos días. Yo parece que no voy a disfrazar, pero llevo el disfraz debajo. Pues buenos días. Pues anoche estuvimos en... a ver si lo pronuncio bien. Plovdiv. Es que se me hace imposible pronunciar. Nos acogió un chico súper amable de Turquía y nos fuimos a cenar con él, recorrimos la ciudad un poquito y hoy nos ha dejado en... la autovía. Nos ha dejado para que hiciéramos autostop en mitad de la autovía. Pensábamos que íbamos a morir y que no nos iba a recoger nadie, pero siempre llega alguien que nos salva y nos ha traído una gasolinera, así que ahora estamos aquí esperando y ojalá tengamos suerte y podamos llegar a Turquía. Llevamos 3 horitas, no hemos avanzado ni 20 kilómetros y aquí no para ni Peter. Pero es que luego lo bueno es que todos hacen este gesto. ¿Oh? ¿Qué es esto? No, de verdad, o sea, ¿esto qué significa? Sandra y yo hemos apostado los dos. O así, eso con las manos. A eso te lo así también como... No, y lo de las manos, las dos yo estoy manos. así como... No sé quién soy. ¿Qué? O sea, hemos apostado. Yo digo que el siguiente que pasa, hace así. Además hace así, es como un taca. Y ella dice que hace así. Como... Yo me quedo. Es que en verdad me quedo yo aquí. Yo me quedo porque no me lleváis. Hemos apostado. Vamos al siguiente coche. ¿No? ¿Ahí? Ha dicho que se queda, ¿eh? Vamos al otro. ¿Turquía? Este ni nos mira, directamente ni nos mira. Vaya, al siguiente voy vayando muy con él. No nos mira nadie. ¡Quiero salir de aquí! ¡No puedo más! Y tras muchísimas horas esperando y acariciar infinidad de gatos, por fin subíamos al coche que nos llevaría hasta las puertas de Turquía, lo que significaba haber cruzado en autostop toda Europa desde España hasta Turquía. Nos lleva directos. Nos lleva directos. De hecho ha hecho bajar a su amigo para no subirnos nosotros. Le ha dicho que sobra. No, se ve que su amigo se ha bajado aquí. Estoy chorrandico, pero mirad dónde estamos. Estamos en un camión, chico, turco que nos ha recogido la frontera, que pensábamos que ya no nos iba a coger nadie porque hemos esperado 10 minutos, pero como llevamos ya hoy 9 horas, pues ya era como vamos a dormir aquí. Pero aquí estamos y ahora son 5 horas, nos ha dicho. Así que nada, yo aquí tengo la camita. Además lo bueno es que después de este día larguísimo, con todo el sudor, con esto, que ha sido horrible bajo el sol, bueno, empapados, le ha hecho quitarse los zapatos a Sandra y esto huele a cadáver de burro. O sea, hace un olor esta cabina que yo no sé cómo no se ha muerto él. Se está arrepintiendo de dejar 5 horas así, se ha tenido que bajar al minuto, decir, tengo 5 minutos, habré ido por aire. Ay, vamos a ver. Verifico que huelen a cadáver, de burro. Y por fin llegábamos a Estambul después de 5 horas en ese camión. Muy divertidas, por cierto. Y así damos por finalizada la primera etapa de nuestro gran viaje.